tan difícil, ¿cierto? Simplemente es una definición. Lo que sí tenemos que acordarnos es, bueno, algo que nosotros llamamos, pues yo le digo acá reglas útiles, pero pues usted en el libro lo va a conseguir como ley, como propiedades, eso tiene varios nombres. La razón de por qué son tan importantes es porque me sirven para simplificar ciertos cálculos. Le voy a mostrar un ejemplo acá. Espérame que busco. Por ejemplo, acá tengo 5 a la 4 por 5 a la 2. Si nosotros hiciéramos la regla, por ejemplo, acá estoy hablando del primero. Entonces, en el primero lo que hago es repetir 4 factores, 5 por 5 por 5 por 5. Y en el segundo, pues queda 5 por 5. Entonces, al final, lo que pasa es que queda una multiplicación de 6 factores, ¿cierto? Y entonces, cuando usted va a hacer eso, pues a la final lo que está haciendo es 5 a la 6. Eso es una regularidad que uno puede hacer con cualquier valor. O sea, usted puede encontrar cualquier valor con esta operación y eso nos va a dar. Entonces, en vez de ponerme a hacer esta parte, esto que está acá, que siempre se va a cumplir, aquí es un ejemplo particular, pero esto que siempre hacemos, pues resulta que yo lo puedo resumir como está abajo. Y yo digo, ah, no, pues hagamos esto. En vez de ponerme a escribir todos esos factores, pues simplemente lo que voy a hacer es sumarlos, ¿vale? Y en ese caso obtendría el mismo 5 a la 6. Eso que está ahí, que es un ejemplo particular, uno lo puede generalizar. Es decir, pues yo sé que ustedes a veces se mueven más con los ejemplos particulares, pero si yo hablara de una particularización, hablaría de esto. Mira, yo, por ejemplo, tengo a la m, pues entonces en un lado sería m veces, en el otro sería n veces, pero a la final lo que tendría que hacer es sumarlos, porque quedaría la multiplicación de todos. Y la primera, pues, regla que uno conoce es esta, que si yo tengo dos potencias, pero ojo con esto, para poder hacerlo la condición es que las dos bases sean iguales, pues simplemente lo que hago es escribir la base y sumar los exponentes. Entonces es como el ejemplo anterior, solo que generalizado. Esto que está acá es un ejemplo de una regla. ¿Por qué se le llaman reglas o leyes de exponentes? Porque son propiedades que me van a permitir facilitar el cálculo de algo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que yo les mostré ahorita, pues usted tiene un poco de 5 acá, pero que en realidad esto es poco útil, porque usted no se la pasa a hacer una lista de todo eso, simplemente la propiedad me ayuda a pasar o a hacer una operación rápido. Voy a ponerles aquí las más importantes, ¿sí? Vamos a ver, porque yo sé que ustedes, pues no es la nueva, o sea, eso no es nuevo. Existe la primera que les acabo de explicar, que dice, para multiplicar dos potencias del mismo número, sume las exponentes. Aquí cuando dice el mismo número es que la base sea igual, o sea, a quién está. ¿Listo? ¿Alguien recuerda algún nombre de otra? Esta tiene varias reglas. Digamos que yo no le muestro perdón la redundancia, la demostración de todas porque nos quedamos mirando las demostraciones. Es más útil aprender a utilizarlas, ¿sí? Entonces, miren, si yo tengo la primera que es multiplicar dos potencias, tengo la segunda, bueno, acá miremos un ejemplito, si yo tengo 3 a la 2, 3 a la 5, entonces 3 a la 2 más 5, o sea, 3 a la 7. Esto es lo que dice la regla. Por aquí alguien me escribió, pero se me fue. Andrés Felipe me dice, cuando se dividen, se restan. Sí, señor, esa es la segunda. Fíjense que acá tengo una fracción. ¿Qué pasa? A la m y a la n se nos vuelve a la m menos n, que es lo que me dice Cifuentes. Si dos potencias del mismo número, entonces resto los exponentes. Un ejemplito sencillo, 3 a la 5 sobre 3 a la 2. Y eso se nos vuelve 3 a la 5 menos 2, o sea, 3 a la 3. Por ahí Gabriel me dice que exponente 0 es 1. Eso no es una propiedad propiamente, sino es una definición. Ahorita la vemos, ¿listo? Vamos a mirar la tercera. ¿Alguien se acuerda qué pasa cuando tengo esto? Tengo una potencia y entonces encima hay otra potencia. Muy bien, sí, señor, señora Ávila. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una potencia elevada a una potencia, pues simplemente lo que haces es multiplicar esos valores. Se multiplican, exacto. Entonces, por ejemplo, acá tengo 2 y 5. Como es una potencia de una potencia, se daría 3 a la 2 por 5, o sea, 3 a la 10. ¿Vale? Entonces, la regla para que se aplique, pues simplemente es buscar que haya una potencia de una potencia. ¿Listo? La cuarta, ¿alguien se acuerda qué hago cuando yo tengo esto? Entonces tengo A por B a la N. Sí, señor Narváez, entonces uno lo que hace, gracias, es como distribuir. O sea, tú lo que haces es colocar la N a cada lado. No lo podría llamar producto notable porque es que, ojo, producto notable es cuando tú tienes A más B a la N. Eso es diferente, ¿vale?
Eso lo vemos después cuando veamos polinomios, pero esto no se puede considerar un producto notable como tal, simplemente es la propiedad que dice que si tú tienes un producto y esto está encerrado en una potencia, pues lo que haces es distribuir el exponente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, fíjense acá tengo 3 a la 4, eso está elevado a la 2. Pues yo puedo coger ese 2 y repartirlo en cada una de las potencias, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la cuarta y la última por ahora, porque son más, es esta. Fíjense que cuando yo tengo A sobre B a la N, tengo una división. Entonces, ¿qué creen que pasa cuando yo tengo una división y esa está elevado a la enésima potencia? Pues pasa lo mismo que pasa con la anterior, que yo puedo distribuir la potencia arriba y abajo. Entonces la cuarta y la quinta es lo mismo, solo que una es en multiplicación y la otra es en división, ¿vale? Por ejemplo, tengo 3 cuartos a la 2, pues simplemente voy a decir que eso es 3 a la 2 sobre 4 a la 2. ¿Listo? Entonces miremos lo siguiente. Ojo porque digamos que más que memorizarse las propiedades, yo necesito es que las aprendan a aplicar bien. Por acá se las pongo al lado, ¿listo? Miremos, por ejemplo, este. Entonces, le voy a colocar el siguiente paso que se hace y usted me va a decir es qué propiedad se utiliza. Más que hacerlo es mirar qué fue lo que se hizo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, perdón, voy a mirar si puedo utilizar este lápiz, que es que acá. Listo, entonces, fíjense en lo siguiente. Tengo 3, A por B a la 4, y eso elevado a la 3. Hacemos esto. No, no me deja. Por ejemplo, ¿qué propiedad utilizamos ahí? La cuarta. La cuarta, entonces me dice, sí, muy bien, sí señor. Entonces aquí lo primero que hice fue coger el 3 y distribuirlo. Ojo que hay un error muy común que ustedes a veces me cometen, y es que piensan que el 3 no afecta ahí. A veces me dejan el 3 sin eso. Fíjense que el 3 también tengo que distribuir la potencia 3. Entonces queda 3 a la 3, A a la 3. Por facilidad les recomiendo que dejen en paréntesis el B a la 4 y dejan el 3 allá afuera. Entonces aquí el primer paso, lo que hice fue utilizar esta propiedad. ¿Listo? En el segundo paso, ¿qué propiedad pude haber aplicado ahí? La 3. Potencia de una potencia, sí señor. ¿En cuál exactamente? En esta. Fíjense, entonces dice, ve a la 4 a la 3, pues es ve a la 12. Acá lo que hice fue desarrollar una potencia y no apliqué ninguna propiedad. 3 a la 3, pues 27. Pero la propiedad la apliqué en esta partecita. ¿Listo? Y vamos con esta. Bueno, aquí ya no se puede hacer más. Aquí ya no hay más propiedades que aplican. Miremos esta. Entonces, en este caso, fíjense lo que hizo la persona. ¿Hay cuál pude haber utilizado? La 5. Entonces tengo la 5 que me dice que distribuye arriba y abajo el exponente. Entonces en este caso fíjense que tengo x a la 3, ya la 3, y aquí aparece ya distribuido. Pero ojo porque por aquí me dijeron, listo, esa es la propiedad 5. Eso se lo valgo. Acá se aplicaría una propiedad en esta partecita que estoy mostrando acá. Sí, podría ¿Cuántas aplicar. propiedades aplicó ahí? ¿La Ahí 3 puede- y la 4? La 3 y la 4, no. Yo diría más bien la 4 y la 5. ¿Por qué? Porque la persona lo que hizo fue distribuir arriba y abajo, ¿sí ven? Que eso es la 5, arriba y abajo, pero al mismo tiempo distribuyó a cada uno. La 3 de pronto la utilizó después. Miremos a ver. Entonces fíjense acá qué hizo. Tengo y a la 8, y a la 3, x a la 3 y x a la 4, y por acá 1 sobre z al cuadrado. Entonces, ¿ahí qué hizo ese señor? Pues acuérdense que la multiplicación es conmutativa, entonces lo que hizo fue acomodar. O sea, lo que hizo fue coger este x, ponerlo al lado de este x. Este y, ponerlo debajo de este y el z pues lo dejó solito. Eso no es una propiedad de la potenciación, sino que simplemente se está organizando como para poder aplicarla. Entonces, si se fijan, por acá la dejó de tal manera que pueda utilizar la regla 1. Y por acá la dejó de tal manera que pueda utilizar la regla 2. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues si aplico la 1, en este caso sería x a la 7, aquí resto, a 8 le quito 3, 5,
Y abajo nos queda 7 a la, perdón, z a la 4. Y ahí ya no se puede hacer más porque los factores no me permiten. Entonces, fíjense que uno en realidad no es que se tenga ni que memorizar los nombres de la propiedad, solo saber cómo aplico correctamente, porque vuelvo y les digo, sí, es una ley, una propiedad, pero en pocas palabras es algo que me permite reducir una expresión de algo complejo a algo más sencillo. Entonces, la clave está en poder utilizar correctamente esas propiedades, ¿listo? Porque si ven que por acá, por ejemplo, la persona usó 2, sí, no, o sea, no hay una regla que me diga, es más, miren, por ejemplo, acá, yo en vez de escribir este x a la 2 a la 4, yo de una vez hubiera podido escribir x a la 8. No hay una norma que me diga que es que tengo que hacerlo paso a paso, no. La idea es aplicar correctamente y saber por qué, por ejemplo, ese se convirtió en y a la 8. Y Entonces, hubiera elevado también la y a la 3 a restar y ella le queda también y a la 5. exacto. Mira, si tú miras ejercicios, uno podría encontrar inclusive varias formas de hacerlo porque esto permite que se evalúe más de acuerdo a cómo tú utilices las propiedades. Vuelve y le digo, el único error es que aplique mal la propiedad, pero digamos que haya un orden específico en aplicarlas, no, eso sí no existe. Estas son las primeras leyes que uno tiene de exponente, ¿listo? Vamos a mirar. Aquí es donde tenemos que ampliar un poquito, y era por ahí lo que me decía alguien y se me olvidó el nombre. Ya vimos 5 propiedades, ¿vale? Aquí hay otras que tenemos que tener en cuenta. Primero, hay unas que son definiciones y otras que son aumentar las leyes de exponente. Bueno, el libro establece esas 2 leyes, pero la verdad a mí no me parecen tan leyes. Yo creo que se podría prescindir de ellas porque es la demostración de otras. Pero pues vamos a hacerlo así. Fíjense en lo siguiente. Dice que A es un número que no sea 0 y N es un entero positivo. Primera regla que por ahí me habían dicho. Si tú tienes un número elevado a la 0, estamos hablando de 1. ¿Listo? Alguien a veces me preguntan, bueno, pero ¿por qué eso existe? Pongamos un ejemplo acá de la siguiente manera. Digamos que yo le digo a usted, tengo 3 a la 2. Y, uy, ese 3 está horrible. Sobre 3 a la 2. Créanme que es un 3. ¿Qué pasa? Que en matemáticas, si usted tiene el mismo número arriba y el mismo número abajo, pues se cancela, ¿sí o no? Y cuando usted cancela esto, no le da 0. Lo que le da es 1. Es otra forma de representar un 1 sobre 1. O, perdón, un número encima del otro. Entonces, por eso es que la definición debe ser 1. Es una división de 2 números iguales. Entonces, recuerda. Ahora, si lo hacemos por propiedad, por acá lo puedo hacer por propiedad, sería 3 a la 2 sobre 3 a la 2 es lo mismo que 3 a la 2 menos 2, si aplicamos la ley que les acabo de decir. Entonces sería 3 a la 0 y pues vuelvo a que es 3 a la 1, ¿sí ven? Entonces son 2 formas de hacer lo mismo, solo que como estamos trabajando potenciación, pues lo miramos así. La otra definición, y en esta sí quiero que tengan mucho cuidado porque es que es el famoso negativo, es que no sé si lo han trabajado ya, pero existen exponentes negativos. Y ojo con esta definición, que no sé si esto es lo nuevo para muchos. Esto existe y se utiliza muchísimo. Y es que cuando yo trabajo con potencia en el colegio, normalmente el profesor o bueno, uno trabaja siempre positivas. Existe una definición de exponente negativo. Si tú tienes un número elevado a un negativo, es 1, este 1 siempre va a ir, es el recíproco, sobre este mismo, estos dos iguales, solo que positivos. En vez de la menos n va a ir n. Por ejemplo, si yo te pongo ¿qué es 3 a la menos 2? Entonces uno dice, bueno, por definición de negativo es 1 sobre 3 a la 2. Y pues ya si lo quieres resolver, pues 3 a la 2 es 9. ¿Sí es claro el exponente negativo? Es una definición. Entonces, estas son importantes tenerlas en cuenta porque amplían el panorama de lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Cuál es la propiedad 6 y 7? Tienen que ver con este señor de acá, que es el negativo, y es ley 6. Dice que si yo tengo un número, un exponente negativo en una fracción, pues simplemente yo lo que hago es darle la vuelta. Y la 7 dice que si yo tengo a a la menos n y b a la menos m, pues lo que hago es que el a la menos n que está negativo, pues simplemente lo bajo, ¿sí? Lo bajo al denominador. Y el que está b menos m, pues como tiene que quitarle el negativo, lo que hace es subirlo. O sea, lo cambia de posición en la fracción. Pongamos un ejemplo. Digamos que en el 6 le pongo 3 cuartos a la menos 2.
La ley me dice que si yo quiero quitar este negativo que está acá, pues le doy la vuelta a la fracción. Es decir, de 3/4 paso a 4/3. Entonces, ya lo que queda es que se nos vuelve 4/3 positivo. Si ya me vuelvo estricto en resolver esto, pues sería 16/9. ¿Listo? Y la otra, un ejemplo de la otra. ¿Qué pasa si yo tuviera 3 menos 2 y 4 menos 5? Entonces eso sería igual a 4/5, 3/2, lo que les decía antes. Para quitar este negativo, lo paso a este lado. Para quitar este negativo, lo que hago es pasarlo a este lado. Pues aquí ya no hago 4 a la 5 porque da muy grande, pero eso es lo que trata la propiedad. Es cómo trabajo con los negativos. Normalmente los negativos es un exponente que sirve para operar una expresión, pero al final uno debe cambiar los negativos a positivos. Uno normalmente las respuestas no las deja en negativo. ¿Listo? Entonces, ahí serían las 7 propiedades. Entonces, las 5 que vimos ahorita, la de suma de igual base, la de resta de igual base, la de potencia de una potencia, la de distribución del exponente en multiplicación, la de distribución del exponente en división, la de intercambiar cuando hablo de un negativo y la de intercambiar negativos para que se me vuelvan positivos. ¿Listo? Vamos a mirar lo siguiente. Digamos que tengo este ejercicio que está acá. ¿Listo? Vamos a mirar cómo... Y vamos a mirar lo siguiente. Listo. Entonces tengo y sobre 3z al cubo a la menos 2. Y entonces lo que tengo que hacer es resolver esa expresión. Cuando nosotros hablamos de resolver, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿yo cómo utilizo estas propiedades para reducir esto a su mínima expresión? Entonces, por ejemplo, miremos esta. Yo lo que primero haría sería, por ejemplo, en este caso, lo primero que haría yo sería quitar este negativo. Para quitar ese negativo, pues simplemente lo que hago es darle la vuelta a la expresión. ¿Listo? Y esto quedaría a la 2. Propiedad utilizada, en este caso estaríamos hablando de la 6, ¿sí o no? Porque le quise fue intercambiar eso. Bueno, vámonos un poco de una vez a aplicar 4 y 5, es decir, vamos a hacer las dos de una vez. Voy a distribuir este 2 tanto al 3 como a la z, y este lo voy a distribuir también en división, es decir, el 2 lo voy a distribuir arriba y abajo. Entonces nos quedaría, por el lado horizontal nos quedaría 3 a la 2, z a la 3 a la 2, y abajo nos quedaría y a la 2. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puedo aplicar ahí? Entonces yo digo, bueno, este ya lo puedo volver un 9. 3 por 3, 9. Y entonces aquí nos queda z a la 3 a la 2. Esa es propiedad de potencia de una potencia, entonces sería 6. Aquí estoy aplicando esta de acá, ¿sí? Y abajo, pues no le puedo hacer nada. Entonces nos quedaría y a la 2. Y fíjense que esa expresión se nos convierte en esto. Ahí ya la simplifiqué utilizando las propiedades. ¿Cuántas utilicé? Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es saber que uno aplicó ya las estrictamente necesarias. ¿Sí es claro ese ejemplo? ¿O alguna duda del proceso del primero? ¿No? Todo claro, profe. Listo. Vamos con el segundo. ¿Listo? Yo de una vez pongo ejemplos con negativos para que usted no le dé miedo. Eso no es tan complicado como parece. Entonces, fíjense acá. Les voy a decir, bueno, tengo 6s t a la menos 4 sobre 2s a la menos 2 t a la 4. Entonces, vamos a mirar qué puedo hacer. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Ese 6 sobre 2, yo lo puedo simplificar y volverlo un 3. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar negativos. Aquí tendría que aplicar esta propiedad de acá. O sea, es decir, si está en el numerador, pasa al denominador, y si está en el denominador, pasa al numerador. Entonces, en este caso, voy a poner una rayita acá, y este S lo dejo quietico porque no tiene ningún signo. T a la menos 4, entonces ese no lo voy a poner porque yo lo voy a bajar. Este S a la menos 2 resulta que sube, porque para poderle quitar ese negativo, pues simplemente le pongo arriba. Y entonces este T a la 2 es el que queda, aquí está, y este T a la 4 lo voy a aplicar con la propiedad de bajarlo. Listo, entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, vuelvo y escribo el 3. S por S a la 2, estoy hablando de la primera propiedad que me dice, si tiene igual base, sume los exponentes, S y S. Entonces, este es 1 más 2, S a la 3.
Y acá t a la 2, t a la 4, pues aplico norma 1, regla 1 y nos daría t a la 6. Y aquí ya tenemos la simplificación de esa expresión. ¿Sí ven? Entonces, en ese caso, lo que hemos hecho es simplificar una expresión utilizando la ley de exponentes. Es de practicar, o sea, es de acordarse cómo aplico correctamente. Ojo que estos son productos, cuando hay sumas sí se complica un poquito más. Entonces, ¿sí es claro los dos ejemplos o hay alguna dudita de eso? De la aplicación de las leyes. Profe, una pregunta, ¿por qué los T's quedan abajo y los S quedan arriba? Eh, bueno, porque mira acá, este es S a la menos 2, ¿listo? Acuérdate, si el negativo está abajo, me toca pasarlo arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que este S que tengo acá ya es positivo. Entonces, en este caso, lo que hago es subir. ¿O me estás preguntando la razón matemática? La razón, profe. Ah, bueno, si es por la razón, me toca irme por acá. Espérenme, buscamos uno nuevo acá y les explico la razón. ¿Por qué es que pasa eso? Pasa por lo siguiente. Vamos a ver cómo me va explicando eso acá. Si tú tienes un número negativo, pasa esto. Digamos que yo tengo a la menos 2 y acá tengo 3 a la menos 4. Pongámoslo así. ¿Por qué es que se dan la vuelta? Entonces, mire, si uno hace la definición que yo les dije, ¿cómo vuelvo este de aquí arriba positivo? Entonces uno dice, bueno, entonces por definición de positivo es 1 sobre a la 2, ¿cierto? O sea, uno vuelve y escribe esto mismo, 1 sobre este mismo positivo, igual hace con el otro, entonces queda 1 sobre 3 a la 4. Entonces, por como está formado, uno hace ley de orejas, entonces hace esto. 1 por 3 a la 4, 3 a la 4, y a la 2 por 1, a la 2. Entonces, fíjate que lo que hizo fue dar la vuelta. Solo que para no hacer siempre esto, pues uno dice, pues lo que hace es que este que está abajo sube y este que está arriba baja. Pero la razón matemática es esa, por una ley de orejas. ¿Sí? ¿Sí es claro? Profe, una pregunta. ¿El orden de utilizar Me las esperan un propiedades de un momentico, espérenme un segundito, busco los audífonos porque es que no sé qué me está pasando con el... Perdón un segundo, que no sé qué me está pasando con el audio y no escucho. Un segundo, un segundo. Un segundo. Ahora sí, perdón. Dime. Bueno, la pregunta es que si el orden de utilizar las propiedades importa en algo o la puedo utilizar como yo quiera. O sea, Las de potencia, no, no hay problema. No, no, digamos que no hay un error en que utilices primero una u otra. Como les decía ahorita, inclusive puedes usarla en orden distinto o varias al mismo tiempo y no habría problema. Lo único es que no la utilices mal, pero no, no habría problema. listo, profe. Gracias. Bueno, ahora ustedes son los que me van a colaborar. Vamos a mirar estos cuatro. Miren. Tenemos 4 ejercicios ahí y lo que quiero es que ustedes, les doy 5 minuticos, bueno, más en realidad, desarrollarlos, háganlos. Eh, acuérdense cómo es que yo aplico esas normas. ¿Listo? Háganlos. Les doy, yo creo que unos 7 minutos, no sé si demora mucho, y háganlos. Háganlos y ya miramos a ver cómo me les va con eso, porque la idea es que practiquemos esto. Miren, las propiedades es donde uno más se confía de que entiende, pero cuando está como enfrentándose al ejercicio es que empieza como a dudar. Entonces hagámosle ahí, por favor. Cualquier preguntita que estoy pendiente, pero pues la idea es que hagan. Si alguien tiene algo que me quiera mostrar, pues me manda al interno la foto y miramos. O sea, de lo que hizo. Y ya en 7 minuticos miramos. Continuamos. Vuelvo y repito, si alguien tiene algo que hizo y quiere verificar que está bien, entonces me lo manda por WhatsApp, por el grupo principal, o sea, sí, a mi personal, y miramos desde ahí, a ver, ¿listo? Igual ahorita lo resolvemos para ver cómo es que es.
Profe, tengo una pregunta en el punto, bueno, en el que estaba abajo, en la izquierda abajo. Sí, en este. Eh, no veo dónde está señalando. El de V. Sí, no sé Sí. cómo, o sea, cuál utilizar primero, me confundí ahí con los Mm, negativos. no, no, ahí no puedes bajar ni subir todavía porque están atrapados. Entonces lo que te aconsejo es distribuye primero este 2, distribuirlo en este producto y este 3 en este producto y hacer potencia de una potencia. ¿Listo? Ay, ahí sí las puedo, ya listo. Sí, porque, bueno, en este caso ya había dicho que no importaba el orden, pero es que si tú o sea, si tú piensas bajar este negativo, ojo, no se puede porque este me afecta, el 2 me afecta. Ah, listo, claro, gracias. Voy a ver si puedo poner acá, es que tengo un lápiz que no me sirve. ¿Alguno tiene por ahí el primero que me diga cuánto le dio para escribirlo acá? El de 12 a la 7. 12 ya a las 7, listo. Ah, espérame. Gracias. Sí, el primero no está tan complicado. Ahí simplemente multiplico 3 por 4, 12 y aplico la ley 1. Entonces no tiene tanta ciencia el primero. A las 6, ¿no? ¿El segundo? Creo que sí. Sí, a mí también me da lo mismo. Sí, a mí A las también. 6. Sí, sí, señor, tienes razón. Aquí sería, bueno, siendo estrictos, aquí aplico primero a la 9 y A nos daría a la 8. O sea, yo puedo restar primero y acá nos quedaría el a la menos 2. Que lo puedo bajar, que quedaría a la 8 sobre a la 2 y pues ahí aplico el de restar que nos daría a la 6, sí, señor. Bien. Profe, el tercero, el de la parte izquierda, el lado, la parte inferior izquierdo, me Sí. dio
Me dio v a la 10 sobre u a la 11. Ah, espérame, si ya lo miro, que es que ese sí lo tenemos que mirar ahorita. También, Espérame, ya miramos ese. Sí, a mí me dio igual. ¿Cuánto? Ah, espera, ya miro. Espera, que es que estoy revisando unos de WhatsApp. Profe, no estoy seguro, pero el cuarto creo que es 125 sobre y a la 3 x a la 6. Listo. Espérame, esperemos 2 minuticos, que ya acaba el tiempo. Es que estoy revisando aquí unos que me enviaron y ya les lo corroboramos. En el último no sé por qué es 3, pero después lo bajaste negativo. Ah, es que lo escribí mal. Porque multiplica menos 3 por menos 2, ¿no? No, espera, que es que estoy mirando uno de una niña que me envió. Mm, Listo, chicos, vamos a mirarlos, que es que creo que hay más dudas en el. Digamos que no hay tantas, bueno, este no es tan difícil. Y este, pues de pronto hay unos que me mostraron que lo resolvieron distinto, pero vuelvo y les digo, hay muchos métodos. La idea es que le dé a las 6. Vamos a mirar los dos, que son como los que vi de duditas. Entonces, pero le pongo primero acá. Esto ya. A ver, en el DV, por ahí alguien me había dicho que es importante tenerlo en cuenta, y es que lo primero que tienes que hacer en este sin excepción es distribuir el 2. Yo voy a multiplicarlo de una vez, es decir, si yo lo distribuyo y lo multiplico es porque estoy aplicando de una vez la propiedad 4 y la propiedad 3 para no demorarnos tanto. Entonces quedaría u a la menos 2 en el primero. ¿Listo? U a la menos 2. En el segundo quedaría v a la 4. En el de abajo quedaría u a la 9 y v a la menos 6. ¿Listo? Entonces, fíjense, para propiedad 7, entonces este u a la 2 lo vamos a poner abajo. Entonces voy a dejar el u a la 9 y este u a la menos 2, entonces quedaría u a la 2 positivo porque lo bajé
este V4 lo voy a dejar arriba, ¿sí? Y este V que es negativo lo subo para que me dé B a la 6. Y entonces nos daría B a la 10 sobre U a la 11. Creo que eso es lo que nos tenía que dar. Por ahí algunos sí me les dio que me los enviaron por WhatsApp, pero es que no alcancé a mirar todos. Pero en ese caso nos daría eso. ¿Listo? ¿Sí me les fue bien con eso? Sí, importante que, vuelvo y les digo, cuando esté atrapado en un negativo, sí deben tener en cuenta que primero deben pasar este 2, no pasar negativos ahí si están atrapados por ese. En el otro, que es uno que tiene una característica del negativo, miren, normalmente en estos ejercicios la idea es quitar el negativo primero, porque los negativos son los que nos complican un poco la vida. Entonces, en este caso, para quitar el negativo, utilizo la propiedad 6 de una vez, que me dice que 5x a la menos 2 sobre y, ¿listo? A la 3. Pero entonces voy a quitar otro negativo que tengo, que es este menos 2. Pero si ya no aplica la propiedad 7, sino la propiedad 6. O sea, perdón, en la primera apliqué la 6, porque está entre paréntesis. Y ahora voy a aplicar la 7, que es bajarlo. Entonces quedaría, listo, entonces quedaría 5, y x a la 2. Y ahí queda el 3, ¿vale? Voy a distribuirlo tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces nos quedaría 5 a la 3, ¿cierto? Y abajo de una vez lo dejamos como. Bueno, voy a ordenarlo. Voy a poner primero x y y, que es lo normal. X a la 6 y y a la 3. Debe haberles quedado. Que si soy más exigente, pues yo diría, bueno, 125 sobre x a la 6 y a la 3. ¿Sí me les dio eso? 125 x a la 6 y a la 3. Profe, es que, perdón, no su micrófono. ¿Hola, Parre? Ahí el exponente es menos 3. Entonces, ¿En cuál? en el que estás haciendo, en el de... Sí, es menos 3. sí, claro, pero mira que en esta parte lo que hice fue intercambiarlos. ¿Sí es eso? No. Mira, lo que pasa es que aquí lo que hice fue, para quitar este negativo de acá, entonces lo que hice fue utilizar la propiedad 6, que dice que voltee la fracción. Y ya ahí lo que hice fue cambiar estos dos. ¿Sí? Entonces el y pasa abajo y esto que está pasa arriba. Este no cambia porque yo lo estoy cambiando es por esto, no porque estoy cambiando el x a la menos 2. Y este x a la menos 2, ahora sí le aplico esta regla y lo que hago es bajarlo. Listo, sí, señor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí es claro ese? Es que, vuelvo les digo, es que los negativos son los que a veces confunden un poquito, pero la idea es... No, profe, es diferente. O sea, es lo que quería hablar del orden de dónde va la variable, si va al numerador o al denominador. Porque a mí me dio 125 por x a la 6 sobre y a la 3. O sea, el x a las 6 arriba. Sí, señor, o sea, los resultados son los mismos, o sea, 125, y... Pero es que, ¿sabes qué pasa? Mira que acá, quiero que te fijes acá. Cuando yo volteo la fracción acá, cuando la volteo, este menos 2 tú no me lo puedes volver positivo. ¿Y por qué no me lo puedes volver positivo? Porque es que creo que fue lo que pasó. Porque es que yo no estoy haciendo este movimiento. Yo no estoy haciendo este movimiento por este menos. Estoy haciéndolo por este menos. Entonces tú lo que tienes que hacer es intercambiar este abajo, este arriba, sin alterar signos. No sé si fue ese el error. No sé si me dices entender. Sí, ya lo entendí. ¿Sí? O sea, quiere Entonces, decir que claro, cuando la potencia, que cierra todo el paréntesis, está negativo, todo tiene que cambiar. sí, claro, porque mira acá el ejemplo, A sobre B, entonces B sobre A. No importa que esto esté negativo, sube negativo. Porque vuelvo y te digo, tú estás quitando es este, no el de adentro. Entonces, por eso es que de pronto te quedó el X a la 6 arriba, porque tú lo volviste positivo. Entonces, ahí, claro, cuando lo vuelves positivo, pues sí, el X a la 6 quedaría por acá. Es que no sé si busqué otro ejemplito. No, este ya es otra cosa. Bueno, ¿cómo me les fue con esa? Bien, igual, toca practicar porque les digo, a veces, y vuelvo y les digo, de pronto las primeras 5 reglas no son tan complicadas, la que me complica a veces un poquito son las negativas por saber cómo cuadrar esos signos. Bueno, chicos, igual tenemos que practicar eso en la parte de detalle. Yo les digo cuándo lo vamos a trabajar. Esperen un segundito. Bueno, entonces,
Ahora vamos con la segunda parte. Las propiedades de potenciación usted las va a utilizar muchísimo porque es que estas propiedades también son base para la operación que sigue, ¿sí? Ya vamos en la segunda parte, acuérdense que son 3. Resulta que hay una operación que se llama radicación, ¿listo? Nosotros ahorita trabajamos la potenciación. Entonces, cuando hay potenciación, hablamos, espérenme un segundito, hablamos de exponente, ¿sí? Hablamos de base, hablamos de potencia. Entonces, esos son los 3 elementos. Tengo una base, la repito tantas veces como me diga el exponente, la multiplico y lo que me dé es este. Pues resulta que cuando usted habla de la radicación, en cierta forma está hablando de la misma operación, pero el orden de estas letras cambia. Entonces, se lo voy a mostrar acá. Cuando usted habla de radicación, cuando usted está hablando de radicación, habla de esto. Fíjense las letras. La potencia pasa a estar acá, el exponente pasa a estar acá, y la base pasa a estar acá. Entonces, ojo, mientras que aquí mi duda es la potencia, en la potenciación pues es la potencia. En el radical va a ser la base, es decir, la base es la que yo necesito saber. Me dan la potencia, me dan un índice, que ahora no lo voy a llamar exponente sino índice, y yo tengo que saber cuál es la potencia. Entonces, aquí ya, a pesar de que son los mismos elementos, los llamo distintos, los llamo índice al exponente, que va dentro de la capuchita aquí. El radicando es el que va dentro de la raíz, y la raíz, pues, es el resultado mismo. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es raíz cuarta de 81? Entonces uno dice, pues es 3. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué? Pues porque en el fondo estamos hablando de una potenciación. Estoy preguntando qué número elevado a la 4 me da 81. Y sí es eso. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué pasa si es menos 8? Entonces le digo, bueno, dígame un número que al elevarlo 3 veces, a la 3, perdón, me dé menos 8. Entonces uno dice, menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 a la 3 me da menos 8. ¿Sí? O sea, en esencia, esa es la operación radicación. Es como una operación basada en la potencia. Que ahorita usted me va a decir, profe, ¿y yo cómo hago para hacer el que me da 1.41, no sé qué? No, en realidad, hace mucho en los tiempos, en los currículos de matemáticas se dejó de aplicar los algoritmos para sacar raíces, porque primero son engorrosos, son difíciles, y segundo, pues no es útil en cuanto a que nosotros necesitamos el resultado y no nos podemos quedar hallando 1. Pero en la base de todo eso es esto. Lo que pasa es que ya cuando es decimal es porque uno no puede tener un exacto, entonces uno busca una aproximación lo más cerca posible. Pero en esencia, cuando hablamos de las raíces, estamos hablando de esto. ¿Listo? Entonces recuerde, la radicación y la potenciación están relacionadas porque estoy jugando con los mismos elementos, solo que me cambia el que estoy buscando. Al igual que los potencias, los radicales tienen propiedades. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, le voy a mostrar esta. ¿Qué me está diciendo acá? ¿Cómo leería esto? Fíjense en lo que me dan y lo que puedo hacer. Entonces, ¿yo qué podría decir ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo lo podría decir? Por ahí sí, señor Hernández. Dime. Se parece a la propiedad, la cuarta de los exponentes, ¿no? Perfecto, sí, señor. Se parece y ahorita les voy a explicar por qué se parece, pero en esencia es eso. Distribuyo. Ojo porque tienen que estar multiplicándose. No me van a hacer la gracia que a veces me hacen, que llegan y me hacen esto y quieren aplicarla acá. No, eso no se puede porque aquí hay un más. Esto es aplicado para el producto, ¿listo? Esto no existe. No tiene propiedad directa. Ejemplo, miren. Por ejemplo, tengo 3 a la menos 8 por 27. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Distribuyo aparte. Y digo, bueno, raíz de menos 8, menos 2, raíz de 27, raíz cúbica de 27, 3, y al final el resultado, pues, lo multiplico y nos da menos 6. Entonces, ¿qué me permitió hacer esta propiedad? Pues, separar este producto en 2 radicales más sencillitos y ahí los puedo liberar. Perdón. Otro ejemplito. Bueno, otra propiedad. Si por ahí alguien me dijo que esta se parecía a la 4, pues esta se parece a la 5 y efectivamente. Usted puede tener un radical de una fracción y usted puede separar ese radical. ¿Listo? Y entonces en ese radical lo que haces es sacar el radical arriba o abajo de acuerdo a lo que necesites. Ejemplo,
Yo tengo raíz cuarta de 16 sobre 81. Pues para no ponerme a hacer esto, pues simplemente distribuyo, porque yo ya sé que la raíz de 16, la raíz cuarta de 16 es 2 y la raíz cuarta de 81 es 3. Entonces al final esto se me vuelve 2/3. Esa es la segunda propiedad. La tercera, ¿a cuál creen que se parecería? Fíjense, hay aquí una raíz, otra raíz. Se Entonces, parece a potencia de La una potencia. tercera. exacto. La misma tercera de la propiedad de raíces es la misma propiedad de los radicales. Si yo tengo un índice de un radical o algo así como el radical de un radical, pues lo que hago es multiplicar los índices de ese radical. Ejemplo, acuérdense que en raíz cuadrada, cuando yo tengo esto sin nada es porque es un 2, ¿no? Es una nomenclatura que uno tiene. Entonces, raíz cuadrada de 2 de raíz cuadrada de 3, en este caso sería raíz cuadrada de 729, que a la final es 3. ¿Sí ven? Entonces eso nos permite eliminar radicales, radicales de radicales. Y acá sí va una cosa que digamos que el libro se me complica un poquito, no sé por qué la diferencia tanto, pero miren lo que pasa acá. ¿Qué pasa cuando yo tengo una raíz enésima de una raíz de un exponente enésimo? Pues algo así como que son operaciones contrarias y se cancelan. Cancela. Entonces, en este caso, si yo tengo el raíz de un exponente de ese mismo, pues simplemente cancelo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted, se me perdió el lápiz. Se perdió. Si yo le digo a usted, por ejemplo, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, como esto ya les dije que era 2, entonces se cancela chan, chan, y esto se vuelve 3. Es una operación contraria. Lo que pasa es que el libro especifica que es diferente si es par a si es impar. ¿Sí? Pero ¿quién es par, quién es impar? El índice. ¿Sí? El índice es ¿O me puede volver a explicar, por favor? Bueno, lo repito acá, mira. La cuarta y quinta propiedad me dice que si usted tiene un índice igual a la potencia, usted puede cancelar estos dos. ¿Listo? Entonces vuelvo y te digo, un ejemplo, digamos que yo tengo raíz cúbica de 16 al cubo. Como la raíz, ¿sí? Acá, como la raíz es la misma que el exponente, pues simplemente cancelo acá. Y se me vuelve un 16, ¿sí? Lo que pasa es que si es par, lo único que te está explicando es que solo puede ser positivo. Esa es la diferencia entre el 4 y 5. Que si es par, solo puede ser positivo, porque no existen raíces con base negativa cuando el índice es par. Me explico porque no sé si lo siento de aquí, pero bueno. Digamos que yo le digo a usted, sáqueme la raíz cuadrada de -4. Y entonces usted dice, bueno, esto me está, si yo lo transformo en potenciación, me está diciendo, bueno, ¿qué número elevado al cuadrado me da -4? Y entonces yo les digo, ¿existe o no existe? ¿O cuál sería si sabe cuál es? Entonces, ¿usted cuál pensaría si yo tengo que elevar un número al cuadrado y que me dé 4 para resolver esta raíz? Entonces, hay dos opciones. Se pensaría el -2, pero al multiplicar menos con menos da más, ¿no? Sí, señor. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú me dices -2 y -2. ¿Qué pasa? -2 por -2 da 4 y no me sirve porque lo tengo que obtener negativo. La otra opción sería 2 por 2, pero es que también me da 4. Y no me piense en esta opción, -2 y 2, porque es que resulta que el número tiene que ser igual, porque entonces ya no sería base. -2 no es lo mismo que 2, entonces este no es posible. En pocas palabras, no existe. O sea, no existe un número que al elevarlo al cuadrado me dé -4 porque matemáticamente ningún caso me va a servir. Y en ese caso usted dice, no existe. Entonces lo que está diciendo acá es que esto solo funciona si el número que está dentro es positivo. Si es negativo, no existe. ¿Sí? El famoso más error, sí señor, por eso es que en las calculadoras les sale el más error. Y no es error que usted digitó mal, sino que es error porque la matemática no te puede definir eso. O sea, no está definido. Pero pues si no nos queremos enredar, lo único que les digo es, si usted tiene un índice con una potencia igual, se cancela. ¿Listo? Solo que si el índice es par, solo es positivo, solo te funciona para los positivos. De resto, pues no. No sé si es claro.
Lo importante es acordarse que se puede cancelar índices con radicales si son iguales. ¿Alguna pregunta o quedó la duda todavía? Profe, una No, pregunta. profe, El clásico dilema que hay entre que algunas personas que de momento sacaron la raíz, es con raíz cuadrada, cuando sacan la raíz cuadrada a cierto valor, dicen, por ejemplo, dicen raíz cuadrada de 4 es igual a 2 absoluto, o sea, 2 y menos 2. Ah, vale. Entonces, Esa sí es buena pregunta, pero entonces me toca explicártela acá. Las dos son válidas. Lo que pasa es que tiene dos soluciones. Perdón, cuando veamos cuando veamos ecuaciones cuadráticas, te explico bien eso. Ya sé qué es lo que tú quieres decir. Lo que pasa es que hay un dilema que dicen, si yo digo raíz cuadrada, perdón, que cogí el que no era, raíz cuadrada de 4, ¿sí? Y entonces ustedes como que en matemáticas les hacían escribir esto. Raíz cuadrada de 4 más menos 2. Y entonces uno comprueba y sí, efectivamente es cierto, porque está preguntándome un número que elevado al cuadrado me dé 4. Pues contrario a lo que nos pasaba con el de ahorita, pues me sirven 2, mira, 2 por 2, 4. Y menos 2 por menos 2 da 4. ¿Sí ven? Y eso es porque normalmente cuando hay un índice par y está la raíz, funciona tanto el positivo como el negativo. Y es por lo que alguien me dijo por allá, profe, es que menos por menos da más. Claro, al eliminar el negativo, pues siguen funcionando los dos, ¿vale? Digamos que eso no es un dilema, eso en realidad existe. Si tú tienes un número con índice par, con base positiva, en realidad tiene dos soluciones. Lo que pasa es que cuando uno estudia por allá, que eso lo vemos, creo que este corte, cuando estudias ecuaciones cuadráticas, sí te toca descartar una de las dos, pero no porque no exista, sino porque no me sirve para lo que lo estoy utilizando. Pero en realidad uno nunca duda de que las dos son correctas. Por ejemplo, en estos ejercicios, pues no. ¿Sí? o ¿Es sea, claro? entonces uno dice la raíz cuadrada, digamos, la raíz cuadrada de 16 es 4 Es más, absoluto. exacto. Puedes decir más menos 4 o valor absoluto de más menos, o valor absoluto de 4. Sí, señor. Esa tiene dos soluciones. Pero pues eso lo profundizamos cuando te diga que estudiemos y ahí hay una razón de por qué funciona. Listo, chicos. Entonces, bueno, es que vamos que estas tienen un poquito más de rollo. Voy a poner acá esto. Listo. Entonces miremos unos ejemplos. Digamos que son 5 las propiedades de radical. Son más poquitos. Inclusive, con el 4 y 5 simplemente les digo, funciona, solo que si es par es positivo, no más, no tiene más tiempo. Entonces resulta que le pregunto, por ejemplo, raíz cúbica de x a la 4, y entonces me piden simplificar esa raíz. Aquí me toca hacer un poquito, perdón la expresión que voy a usar, mañoso, porque le toca a uno como utilizar ciertas estrategias para simplificar. Por ejemplo, si usted mira así como yo le puse eso, así como está acá, pues ya la verdad no es que pueda hacer mucho. Pero fíjense qué pasa si yo hago esto. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué hice acá? Y uno dice, bueno, que como que partió esa vaina, pero ¿por qué la partió? ¿Se puede partir? Sí, porque lo que hizo la persona que solucionó esto es usar la propiedad de potenciación, pero al revés. O sea, nosotros siempre la miramos como a la m por a la n, y entonces uno hace esto, ¿sí? Uno suma. Pero esa persona lo vio al revés, dijo, yo tengo a más m, o sea, tengo el resultado, y lo que voy a hacer es separarlo en una multiplicación. Y usted dice, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pues resulta que es que así yo sí puedo hacer lo siguiente. ¿Qué propiedad apliqué ahí? ¿Cuál de las 5? La 1, sí, señor Narváez. La 1. Pero, y usted dice, bueno, ¿y por qué así? Porque es que fíjense que en el primero, miren lo que puedo hacer, cancelar esa raíz. Y al final, yo puedo dejar la x solita. ¿Bien? Vuelvo y repito. Tú tenías esta expresión, pero entonces no me sirve así. La reescribí como una suma de potencias, x a la 3 por x. ¿Por qué? Porque si yo aplico la potenciación, pues obtengo x a la 4. Estoy haciendo el camino, pero al revés. Aplico la propiedad 1. Y esa propiedad me deja x a la 3 sobre 3 por x a la 6. Entonces, perdón, por raíz cúbica de x. Esta sí ya no le puedo hacer nada, esa murió así. Pero la otra sí la pude cancelar. Y entonces fíjense que pude simplificar ese tipo de expresiones. Eso tan sencillo que le acabo de mostrar es muy importante
porque se utiliza muchísimo. Si yo, por ejemplo, les digo, saque raíz de x a la 8, y entonces le digo, ay, saque raíz, no sé, saque raíz cuadrada. Entonces uno dice, pues hagamos lo siguiente, yo puedo coger y separar eso como x a la 2 por x a la 2 por x a la 2 por x a la 2, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Si yo aplicara la propiedad de potenciación, ¿cuánto me daría esa suma de exponentes? X a la 8. Exacto. Entonces es como reescribiéndolo a conveniencia. Y ahí yo puedo hacer la famosa estrategia de x a la 2 por raíz de x a la 2 por raíz de x a la 2, ¿sí? Perdón, que es que a veces me escribe bien, a veces no. X a la 2, y entonces se cancela 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1. Por eso es tan importante la propiedad de cancelar, porque uno lo que hace cuando tiene que manejar expresiones de radicales es como escríbalo a conveniencia y empiece a cancelar. Ya después miraremos qué hago con eso que está ahí, pero en esencia uno lo que hace es eso, uno lo que hace es buscar la forma de cancelar radicales. Y pues al final, pues aquí ya no puedo hacer más, muchachos, me quedaría x al cubo. Bueno, ¿sí es clara esta partecita? Esa transformación que hice, es que la simplificación de raíces tiene la desventaja de que tienes que dominar muy bien las de potenciación, porque las de potenciación te ayudan a simplificar esta. Miremos otro ejemplo. Piensen en este. Entonces digo, raíz cuarta de 81 por x a la 8 y a la 4. Miremos esa. 2 minutos. Comprobemos rápidamente aquí. Voy a hacer una cosa de una vez y es separar. Voy a aplicar la propiedad 1 de una vez. O sea, que quede raíz cuarta de 81 por raíz cuarta de x a la 8 por raíz cuarta de y a la 4. Fíjense, bueno, si nos ponemos estrictos en el asunto, 81, ¿yo cómo lo puedo escribir? Como 3 a la 4, si no estoy mal. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces lo puedo escribir así a conveniencia. Este lo voy a escribir como x a la 8, perdón, aquí la embarré, por x a la 4, por x a la 4, para que la suma me dé 8, ¿cierto? Perdón, para que me quede múltiplo de 4. Y el último, pues ya lo puedo cancelar y me quedaría y. En este caso, bueno, a hacerlo rápido para no demorarnos. Este se puede cancelar con este, nos queda 3. Este se puede cancelar con este, pero pues cuando lo distribuya también se va a cancelar con esto, o sea que al final nos quedaría x por x, x a la 2. Sí, señor, efectivamente queda 3x a la 2. Ya. Entonces fíjense que ahí lo que hice fue aplicar la propiedad 1 prácticamente, solo que el resto fue como propiedad de potenciación y otras mañitas ahí para que pueda hacer la simplificación. Pero en esencia es lo que uno hace en ese tipo de radicales. Vamos a ver. Ay, mire, ya estaba señalando el otro. Piensen en estos, de una vez. Va haciéndole a esos dos a ver cómo me le va cuando tenemos fracciones dentro del radical. Me esperan un segundo, es que están golpeando. Voy a mirar cómo puedo reducir esto. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Fíjate que aquí hay un u a la 3 y u. Entonces yo lo que digo es, bueno, el 16 no le puedo hacer nada, lo escribo 16. Y u a la 3 sobre u, pues yo aplico la regla de resta, que queda u a la 2. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo que yo puedo hacer y es lo siguiente. Si yo resto b la de arriba con menos 5, ¿cuánto nos daría? No sé si es claro lo que acabo de decir. Menos 4, sí señor, sí Fuentes. Ojo, nos da es menos 4. Pero entonces para no ponerme a escribir, si me da menos 4, ¿cómo hago para volverlo positivo? Pues lo dejo abajo. Entonces en realidad pongo aquí el b4. No sé si es claro lo que acabo de hacer. A ver, si usted tiene v sobre v a la 5, uno aplica la regla que dice, bueno, voy a restarlos. Entonces queda b a la 1 menos 5. Eso me daría b a la menos 4.
que quedaría aquí al ladito, pero pues como es negativo, ya les dije, bueno, si el exponente es negativo, en vez de escribirlo así negativo, lo que hago es de bajarlo de una vez. Entonces estoy aplicando las dos propiedades de una vez para no demorarme tanto. No sé si es claro esa parte. Ahí lo que estoy haciendo dentro es aplicar potenciación, no he aplicado radicación. Es más, aquí me equivoqué porque dejé este radical más pequeñito. Voy a ponerlo acá. Listo. Ahí ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí ya puedo distribuir, voy a borrar esto que está acá. Voy a distribuir los radicales. Entonces en este caso, bueno, yo digo aquí, listo, queda raíz de 16 por raíz cuadrada de u a la 2 sobre, bueno, aquí voy a hacer una trampita y es raíz cuadrada de b a la 2 por b a la 2. Es decir, en vez de escribir b a la 4, escribo b a la 2 por b a la 2 para poder distribuir. Entonces, en este caso, bueno, raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de u, lo cancelo y me queda u. Y acá, lo que hago es distribuir, pues si nos ponemos estrictos, v raíz de v al cuadrado. Entonces, al final lo que puedo hacer es cancelar este, cancelar este, cancelar este y cancelar este. Entonces nos daría 4u sobre, este quedaría b, y b por b daría b a la 2. Creo que sí me la habían escrito por ahí. Ah, sí, señor, por ahí el señor Cruz me la había quedado así. Y sí, Fuentes, exacto. Entonces quedaría 4u sobre v al cuadrado. Ese sería el resultado del primero que pongo acá. Y el segundo que me está preguntando por acá, bueno, este me toca borrar esta parte porque no me deja escribir todo eso. Entonces, voy a borrarlo por acá. ¿Qué pasa con el segundo? Lo mismo que les dije ahorita. Busquen... que se espera un momentico que lo estamos intentando hacer. ¿El segundo? Ah, listo. Les voy a dejar este escrito por si alguien lo está anotando. Ay, ¿esto qué? Por acá Paola me dice 3y sobre x. ¿Listo? Vamos a mirar. Voy a borrar esto mientras tanto. Y ya lo revisamos. 3xy. Bueno, aquí ya me les dio distinto. Uno me les dio en división y el otro me les dio en multiplicación. Vamos a mirar. Entonces, borro aquí. Vamos a hacerlo acá para que nos quede espacio. 3y sobre x. Entonces vamos a mirar a ver quién tiene la razón. Lo primero que vamos a hacer es lo de potenciación, así como les dije ahorita, ¿listo? Entonces aquí dejo el 3. Yo podría volver eso de una vez un 27, ¿listo? Porque como tengo 54 dividido 2, pues 27. X a la 2, X a la 5. Entonces ahí pasa lo que les dije ahorita. Entonces, bueno, uno aplica resta. Uno dice, esto es X a la 2 por X a la... Perdón. Ahí sería, o sea, si miro estos dos, X a la 2 y X a la 5, como están arriba y abajo, pues yo puedo restar. Entonces nos quedaría X a la 2 menos 5. Eso nos daría X a la menos 3. Arriba, pero entonces como yo voy a quitar ese de una vez, pues voy a dejar el X a la 3 abajo de una vez.
¿vale? Es como para que no nos escribamos tanto. Repito, x a la 2. Perdón, x a la 2. Le resto x a la 5, entonces quedaría x a la menos 3, pero como es negativo, pues lo dejo abajo para que de una vez le quite el negativo y lo vuelva positivo. El y, en este caso no tendría problema, porque sería y a la 4 y y, entonces lo puedo restar y el y sí quedaría arriba, ¿vale? Ahora, aplico la de distribución. Voy a distribuir todo de una vez. Entonces quedaría raíz cúbica de 27 por raíz cúbica de y a la 3. Aquí apliqué la 1. Y cuando pongo el de acá, apliqué la 2. Entonces quedaría, bueno, raíz cúbica de 27. Entonces, bueno, 27 raíz cúbica es 3, si no estoy mal, porque 3 por 3, 9, por 3, 27. Raíz, esto se cancela y esto se cancela y al final nos queda y sobre x. O sea que era dividiendo, multiplicando, aquí me le dio multiplicando a forero. De pronto pasó algo similar a lo de ahorita, que de pronto hiciste la resta, pero dejaste el factor arriba. Acuérdate que tengo que mirar primero si es negativo o positivo. Si es negativo, me toca dejarlo abajo. ¿Listo? Bueno, ¿está bien o más o menos? ¿Cómo nos fue con esa? Listo, chicos. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que trabajar con los números, tiene que trabajar con las propiedades varias veces para irse acordando como de esas propiedades. Voy acá. Y vamos con la última parte, que esta partecita sí me preocupa un poquito porque es que esta es la mezcla de todo. Miren, el que sigue, o sea, la parte 3 que les hablé de los exponentes fraccionarios, y aquí ojo con esta parte porque es que esta parte toca ponerle mucho cuidado. Sí, señor Cifuentes, de pronto los radicales son un poquito más sencillos en esas simplificaciones. Es que cuando hablo de fracciones, de exponentes fraccionarios, porque hasta el momento todos los exponentes que hemos puesto y los índices de radical pues han sido enteros. Pero ¿qué pasa si esto que está acá es fraccionario? Es decir, yo no le digo x a la 8, sino x a la 3 medios. O y a la 4, sino que le digo y a la 1 media, entonces, o a la 1 tercio. ¿Cómo defino eso ahí? O sea, ¿qué significa eso? Pues eso es lo que vamos a hacer y con eso termina esta parte de hoy. ¿Es más complicadito? Sí, porque vuelvo y les digo, mezcla propiedades de potenciación y propiedades de radicación. O sea, hay que ser duro en esa parte para poder manejar la de fracciones. ¿Listo? No, profe, hay que ser más fácil. ¿Las racionales? Sí, Vamos a porque mirar. siempre es, o sea, yo lo aprendí simplemente diciendo mn y luego pasarlo a nm. Y ya Ajá. con eso, Sí, así, esa es la idea. así se aprende, sí. No necesita Listo, nada más. vamos a mirar cómo nos va con esa, ¿listo? ¿Qué significa un exponente racional? Acuérdense que la palabra racional de lo que estudiamos de los conjuntos es todo número que está de la forma A sobre B, ¿listo? Y entonces, vamos con esta primera definición. Hay una definición que dice que yo puedo escribir un radical como un exponente fraccionario, y eso va a ser de la siguiente manera. Si tú tienes raíz enésima de A, lo escribes como el exponente 1 sobre n, y donde n es el radical, ¿vale? Ejemplo, digamos que yo les digo, bueno, escríbame esta, entonces le digo raíz cúbica de 8. Entonces uno lo que puede escribir, si lo quiere escribir como exponente, uno escribe, bueno, 8 a la 1 tercio. O si yo le escribo, por ejemplo, no, raíz de 2 de raíz cúbica de 2, entonces uno escribe, bueno, si lo quiero escribir como fracción, como potencia fraccionaria, quedaría 2 a la 1 sobre 3. Y ese sería el exponente, o sea, la representación de esa radical en exponente. Ahora, ¿qué pasa si hay un radical adentro? Entonces, la expresión general es esta que está acá. Por ejemplo, si yo tengo raíz de radical n a la m, pues yo voy a hablar de a la m sobre n, donde m es la potencia y va en el numerador siempre, y donde n es el denominador de esa potencia. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, bueno, hagamos esto, sáquemela en fracción, raíz cúbica de a al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, según la definición que es esta,
o esta, bueno, cualquiera que quieran ver. Me dice que el de acá, o sea, el exponente es m, o sea, que ese va arriba, y que el índice va abajo. O sea que yo estoy hablando, si yo hablo raíz cúbica de a a la 2, estoy hablando de a la 2 tercios. ¿Listo? Y esta es la representación fraccionaria. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, escribamos esta, raíz cuadrada de a la 3, b a la 2. ¿Sí? Entonces aquí no le puedo hacer directamente eso, pero podemos aplicar una propiedad que nos dice que distribuyamos, que entonces dice, bueno, distribuyamos por propiedad 2. Perdón, aquí yo puse cúbica y esto no va. A la 3 por raíz cuadrada de b a la 2. Esto no va. Es que sí, este rojo no me deja borrar. Ahora sí, ¿cómo escribiríamos eso? Entonces usted dice, bueno, m es 3, porque es el exponente de la potencia, o sea que haría 3, sobre, acuérdense que la raíz cuando no tiene nada es 2, o sea que es a la 3 medios, por, y el otro sería, bueno, aquí se puede cancelar, y nos daría b. Y esa sería la representación fraccionaria. Sí, señor Ramos, se cancelaría. O sea que esta es la representación fraccionaria de este. Entonces, cuando tú tienes exponentes racionales, primordial que te acuerdes de esta definición. Repito, tú puedes escribir un radical como una fracción a partir de un racional, donde el denominador es el índice del radical y el numerador es la potencia a la que esté. Si no hay potencia, o sea, no está indicada, es porque es 1. Miremos lo siguiente. Entonces, digamos que yo le digo, resuelva este. Entonces usted dice, bueno, si yo tengo 4 a la 1 medio, estoy hablando de raíz cuadrada. Acuérdense que aquí hay un 2 que no coloco, pero es este 2 de acá, porque este es n. De 4. O sea, al final esto es 2. O sea que 4 a la 1 medio es 2. Por ejemplo, esta. 8 a la 2 tercios. Aquí les pongo para que se acuerden cómo es. Otra pregunta. Cúbica de Raíz cúbica de 8 a la 2. 8 a la 2. ¿Se podría hacer algo con eso? Sí. ¿Qué pasó ahí? Que raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, por eso pude convertir eso en 2 a la 2. Y pues al final eso nos da 4, ¿no? Dime, ¿alguien me quiere preguntar algo? Qué pena. Sí, profe. ¿Será que lo puedo volver al ejemplo anterior? ¿A ese? Sí, en ese nos da simplemente esa A por B. Porque... ¿Seguro que usted nos dijo que podemos simplificar a la 3? Ya te entendí. Sí, claro. Sí, ahí está el error. Sí, sí. también decía que no me cuadraba algo. Ahí podría escribirlo como... Bueno, pues ya es por ponernos estrictos, quería A por A la 2 por A. Y Sí, entonces cancelo acá este y quedaría A por B, pero igual nos quedaría raíz cuadrada de A. Sí, señor. Pero, y lo pasaríamos a la 1 medios, y como dice que la propiedad de A y A... Pero es que si lo pasas a 1 medio, entonces lo sumaría y me daría 3 medios. Entonces te devolverías a esta parte. No, porque sería A la 1 por A la 1 claro. medios. Entonces Igual. sería 1 más 1 medio. Entonces sería 2, 2 y se cancela. No, señor. Eso ¿No? sumado da 3 medios. Ojo. Por eso te digo que cuando sumas esos dos te da a la 3 medios. Entonces te devuelves prácticamente. ¿Sí? Cuando sumas 1 más 1 medio da 3 medios. Bueno, entonces mira este. Profe, tengo una 125. pregunta ahí en el punto B. ¿Sí? ¿El 2 ahí se pone afuera o adentro del...? Bueno, es que ahí tiene una ventaja que, como, bueno, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Como la multiplicación es conmutativa y al final esto es potencia de una potencia, entonces no importa. Tú podrías escribirlo de las dos formas y vale. Es decir, si yo escribo, por ejemplo, raíz cúbica, ¿sí? De 8 a la 2, también lo hubiera podido escribir así. 8 a la 2 al cúbico, ¿sí? Es lo mismo. Pero entonces aquí lo hice a conveniencia, entonces no, me conviene más esta porque entonces yo saco, esta me conviene más porque yo saco directamente el raíz cúbica de 8. Entonces no hay problema. Tú lo puedes, o sea, si tienes esto o tienes esto, es lo mismo. Listo, gracias, profe. ¿Sí? Listo, entonces acá miren, nos da 1 sobre 125 a la 1 tercio. Y pues al final lo que hago, yo rayo eso y acá lo tengo. 1 sobre raíz cúbica de 125. Entonces este m lo convierto en radical.
y pues ya raíz cúbica de 125 daría 5, ¿vale? Y acá, pues bueno, tengo esto, digamos que lo quiero pasar al otro lado, es decir, lo voy a pasar a fracciones, a ver qué pasa. Entonces, coloco esto y entonces convierto raíz cúbica de x a la 4 en 1 sobre x a la 4 tercios. Y entonces acá lo que hago es pasarlo negativo, pero pues en realidad uno normalmente va es así, ¿sí? Uno normalmente lo que hace es que el negativo lo deja escrito en radicales. Pero pues ahí es como para un ejemplo de la parte al revés, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Y era lo que les decía ahorita. Perdón, no se me van a ir, que es que se me saltó, ya vamos a acabar. Resulta que aquí ampliamos lo siguiente. Fíjense en esto. Entonces, a usted dice, bueno, aquí yo tengo exponentes fraccionarios. No importa. Todas las propiedades que vimos de exponentes funcionan para ellos. No hay excepciones. Es decir, no, esto no es para enteros. No, eso funciona para todos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta expresión, uno dice, bueno, tienen igual base, aplico propiedad 1, que me indica que como tienen igual base, se suman. Entonces, le toca a uno escribirlo así. A la 2 quintos más 7 quintos. ¿Listo? Este lo voy a dejar quietico. ¿Qué propiedad aplica acá? La 1. Vuelvo y repito, no importa. Todas las exponentes fraccionarios funcionan las propiedades que ya vimos. Aquí tengo una ventaja y es que como son homogéneas, acuérdense que cuando las fracciones son homogéneas, simplemente dejo el mismo denominador. Entonces aquí sería A, 7 y 2, 9. Entonces nos quedaría 9 quintos y abajo nos quedaría A la 3 quintos. Entonces, ahora aplico la regla 2. Como tienen igual base, resto. Entonces la escribo A la 9 quintos menos 3 quintos. Y entonces la resta, como es homogénea, aquí es fácil porque es homogénea. A la 6 quintos. Pero para terminar, tengo que escribirla como radical. Entonces, ¿cómo nos quedaría como radical esa? ¿Alguien me dice? ¿Me puede decir? ¿Cómo escribiría eso? Raíz quinta de A la 6. Ojo, porque siendo estrictos, yo podría hacer lo siguiente. Puedo decir, bueno, entonces voy a hacer esto. 5 lo escribo como A la 5 por A. Voy a escribirlo por acá porque es que no me cabe. Y escribo la flechita porque se acuerde. Entonces, separo, aplico propiedad 5 a la 5 por raíz quinta, perdón, A. ¿Qué puedo hacer con esta? Se va y al final nos queda A por raíz quinta de A. Esta podría ser la forma más simplificada. Yo puedo llegar acá, pero ojo, normalmente uno no deja expresiones en fracciones. Uno lo que hace es que la transforma en fracción, en exponente fraccionario para operarlo y al final uno se devuelve al radical. ¿Sí? Y entonces podemos llegar a esto, pero este truquito que les digo se usa muchísimo porque es cuando el de arriba es mayor que el de abajo. Entonces, en este caso apliqué propiedades de potenciación, solo que se me suma las operaciones con fracciones. Por eso les decía que esas se atraviesan por ahí. Vamos a mirar este último ejemplo, este sí se los ayuda a hacer porque creo que nos queda mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando yo tengo estas expresiones? Lo mismo, es acordarse a probar. Miren, digamos que estos ejercicios con fracciones son como la parte nivel avanzado, en decirle que es como la que mezcla todo. Y por eso hay que tener buen dominio de las otras operaciones, de las otras propiedades para poder hacerlo. Mire, ¿yo qué haría en este? Fíjense en lo siguiente. Aquí hay un 3 que está dominando todo esto. Entonces yo lo que voy a hacer es aplicar la regla 4 y 5 de una vez. Es decir, voy a distribuir, pero al mismo tiempo voy a multiplicar. Entonces, por ejemplo, el 3. Entonces, el 2 quedaría elevado a la 3. ¿Listo? O sea, voy a distribuir este 3 acá y acá. Pero, en vez de escribirlo con paréntesis, voy a aplicar de una vez potencia de una potencia. Acuérdense que cuando multiplico fracciones es el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Ese 3 es un 1 abajo. Entonces, 3 por 3 nos quedaría x a la 9 sobre 4 por 1, 4. ¿Sí? ¿Claro lo que hice ahí? Ahí lo que hice fue distribuirlo, pero de una vez lo multiplico porque se vuelve una potencia y una potencia. Y para multiplicar fracciones, recuerden que es el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Por eso al final me queda así. Ahora, voy con el de abajo. Entonces, fíjense que me queda, voy a escribirlo aquí para que
queda 1. 3. Exacto, queda 3 con 1/3. Entonces 3 por 1, 3 y queda 3/3. Cancelo y a la final yo puedo decir que eso simplemente es una Y. Si no me ha entendido es porque queda esto, mire. O sea, a usted le queda lo siguiente. Creo que ese 3 quedó feo. Cuando usted distribuye le queda esto. Al hacer la multiplicación le queda Y a la 3/3. Y pues usted simplifica y pues se le vuelve un Y. Por eso es que esto al final se convierte en esto. Ahora, ¿qué puedo hacer en el segundo? Lo único que podría hacer es que como este es negativo, pues aplico la regla 7, que es que está en el denominador sube, entonces lo dejo como Y a la 4 por X a la 1/2. ¿Sí? Y bueno, ¿ahí yo qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Fíjense bien. 2 a la 3, 8. Usted no tiene lío. X a la 9/4 por X a la 1/2. ¿Qué propiedad puedo aplicar ahí? La 1, pero ojo porque esto es una suma de fracciones no homogéneas. Entonces lo voy a hacer como por acá. 9/4 más 1/2. Yo les decía, bueno, ¿cómo hago para que se vuelvan homogéneos? Entonces aquí lo multiplico por 2 y acá por 2 para no dañar la equivalencia de la fracción. Esto nos daría 2 por 2, 4. O sea, quedan homogéneas en 4 y acá 1 por 2, 2. 11. 9 más 2, 11/4. Sí, señor. Entonces nos quedaría X a la 11/4, porque lo que hice fue aplicar suma de fracciones. Y acá, Y a la 4 sobre Y, van a escribir Y a la 3. exactamente apliqué la de acá. Entonces, fíjense que aquí la expresión se nos convierte en 8 por X a la 11 por Y a la 3. En los ejercicios que le estoy dejando así, déjenlo así por ahora, ya después practicamos lo de convertirlo en fracción para que no se nos alargue eso. Pero la idea es que apliquemos bien las propiedades de potenciación. Igual, es bueno que empiecen a practicar de una vez estas normas, porque es que cuando trabajamos álgebra, la parte de álgebra, la repaso, pues se maneja bajo estas propiedades. Las propiedades de potenciación se manejan para unas bases estructuras algebraicas.